Excelentemente, hermanos. Hoy vamos a trabajar dos salmos. El Salmo 14 y el Salmo número 53 en este video, porque prácticamente es lo mismo, se repite. Es tan importante para Dios que sepan que hay Dios que nos deja dos veces este salmo. Entonces, empecemos. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. No hay peor ciego, arranco con esta frase, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, en esa raíz del hebreo que es para necio, tonto, dice el tonto, o hay que estar tontos para negar la existencia de Dios. Si analizamos el mundo, si analizamos la naturaleza, si analizamos los astros, el cuerpo, no hay duda de la existencia maravillosísima de Dios. Qué tonto decir que venimos del chango. Qué tonto decir que no hay un creador, que no hay un diseñador, cuando todo está ante nuestros ojos. Bueno, miren, la existencia de Dios, es porque existimos. Ahí se comprueba la existencia de Dios. ¿Por qué existimos? Porque Dios nos hizo y nos hizo de una manera extraordinaria un funcionamiento en nuestro cuerpo, que si lo dañamos, que si se enferma, entonces trabaja de una manera diferente, pero es un diseño perfecto. Hablaba este tema con los adolescentes de mi iglesia. No lo elegiste el cuerpo, tú no elegiste tu estatura, no elegiste tu color de piel, no elegiste tu cabello, no elegiste nada, porque alguien te hizo. Eso demuestra la existencia de Dios. No escogimos nuestra fecha de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces nuestro cuerpo grita que hay un creador, que hay un diseñador. Es tonto creer que no. Entonces, por ejemplo, el mundo y sus características, la atmósfera, el oxígeno, el sol, el agua, etcétera, nos gritan que hay un diseñador y que aparte Él lo sustenta todo. Todo en armonía, los astros trabajan en armonía, las estrellas, la luna, todo. El razonamiento que tenemos, las emociones, los sentimientos, la fe, lo que hay en nosotros mismos, el temor a lo que viene, la educación, todo, el respeto, los valores. Porque hay algo dentro de nosotros, porque razonamos, porque alguien nos puso todas esas características. La creación de los seres vivos y todo en la creación con su perfección, desde el insecto más que no se puede ver hasta el animal más monstruoso, más grande. Se necesita ser ciego en el sentido de el reconocimiento a Dios para decir que no hay Dios. Entonces, ¿por qué dice el necio que no hay Dios, o el tonto? ¿Por qué llega esto? Porque se ha corrompido, porque no quiere vivir como Dios manda, porque no quiere sujetarse, no quiere elevar su nivel de vida. Entonces no quiere que nadie lo reprenda de las obras abominables que hace. El infiel no quiere que nadie lo reprenda. El adúltero no quiere que nadie lo reprenda. El drogadicto no quiere que nadie lo reprenda. El borracho no quiere que nadie lo reprenda. Al que le encanta el materialismo no quieren que nadie lo reprenda. Obras abominables, no hay quien haga el bien. Si Dios no estuviera, no existiera, no hubiera quien hiciera el bien. Pero le damos la gloria a Dios porque Él está con nosotros, entonces luchamos por hacer las cosas bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. O sea, Dios es un eterno espectador durante todas las eras, épocas, siglos, antes y después de Cristo. Ha mirado a todas esas generaciones y todo lo tiene anotado en su libro. Moisés habló de ese libro. Aquí estamos nosotros entendiendo que hay un registro. Él sabe todo correctamente, perfectamente nuestras obras. Usando entonces el entendimiento, podemos ver a Dios con solo observar la creación. Y ahí vamos a entender que no salió de la nada. Porque, o sea, es algo ridículo, da risa cuando estudiamos, por ejemplo, pues esas teorías o filosofías acerca del inicio del mundo. No solamente
en las de la naturaleza, como las que da Darwin acerca de los animales, etcétera, etcétera, sino también en la de fundación de civilizaciones, de países, de naciones, como la de los romanos, como los griegos, que sus principios son mitológicos, o sea, invención de dioses, invención de concilios, que es algo ridículo, que esos dioses no les pueden exigir un alto nivel de vida, porque los dioses son dioses que son derrotados, son dioses que son engañados. Entonces, ¿qué tipo de dioses inventaron? Pero nuestro Dios es el único Dios verdadero, santo, digno, que no podemos negarlo porque seríamos unos tontos. Esa es la palabra que usa en el hebreo, o sea, tontos, o sea, descerebrados, pues. Es mejor, es más inteligente quizá decir, no quiero servirle, no quiero buscarlo, no quiero congregarme, a decir que no existe, porque esa sería una tontería. Todos se desviaron, aún así han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es la tendencia del ser humano si no está Dios? Hacer lo malo. Lo vimos desde Génesis 6, es más, desde antes, cuando había dos hermanos, Caín y Abel, y ese se puso a hacer lo malo y mató a su hermano, cuando eran dos, o sea, o que la Biblia no lo ilustra así, aunque había más gente, ¿no? Entonces, capítulo 6 de Génesis dice que cuando se multiplicaron los hombres sobre la tierra, entonces se inclinaron al mal. Entonces, esto es algo normal. La naturaleza humana sin el Espíritu Santo va a hacer cosas muy, muy diferentes a la que Dios quiere. No solo se trata de religión, no solo se trata de altruismo, sino que Dios esté en nosotros para poder tomar buenas decisiones. No hay ni siquiera uno, ya que sin el Espíritu Santo pues no es posible. No tienen discernimiento, vea esto. Todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. O sea, no distinguen. La gente, me ha tocado como pastor ver que hay gente que dice, no, para mí no está mal, no tiene discernimiento. No se me hace mal. No distinguen entre lo bueno, lo malo, entre lo correcto, entre lo incorrecto, entre lo decente y lo que no es decente. No hay discernimiento. Y estoy hablando no solamente de los que están fuera de la obra de Dios, sino de nosotros, de los cristianos, que no tenemos discernimiento. Preguntamos, ¿esto está bien o está mal? ¿Dónde está la guianza del Espíritu Santo por medio de la palabra? No hay sensibilidad. Vea, y este es un problemón que tenemos ahorita. Y a veces los pastores solo nos preocupamos porque la iglesia esté llena, muchísima gente, y jijiji, jaja, muchos bautismos, pero gente que no tiene discernimiento, que no le hemos llevado al adoctrinamiento correcto para que puedan discernir y convencerse y ser transformados. No solamente llenar un número, un dato de que se logró algo, sino que las vidas sean cambiadas, que tengan discernimiento, que distingan entre lo que les conviene y no les conviene. Entonces, este salmo es una clara respuesta a todos aquellos que dicen que no hay Dios. No hay que buscarle mucho, o sea, no hay tanta profundidad. No ocupo la Biblia para ver que Dios está ahí en todos lados. La mañana me despierto, ¿quién me despertó? ¿No? Y luego el funcionamiento de mi cuerpo, de mi boca, cómo los dientes cortan, la lengua lo pasa para atrás, los dientes de atrás lo muelen, segregamos una saliva para que lo pueda digerir el estómago, hacer toda esa separación de los alimentos. Nuestro ojo, la perfección para ver. Dice el necio que no hay Dios. Entonces, una cosa es la inteligencia y otra es la sabiduría. Ha habido hombres muy inteligentes, pero han negado a Dios, no han sido sabios. El funcionamiento de nuestras manos, nuestros dedos, cómo están acomodados, la cantidad que son, la perfección del cerebro humano. O sea, es una tontería decir que Dios no es. Entonces, lo vemos cada día cuando sale el sol, cuando cae la lluvia, cuando nos da alimento. Vemos a Dios de una manera poderosísima. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Es decir, tarde que temprano ellos van a terminar en el horror de que no buscaron a Dios, de que no le sirvieron, en el pánico terrible, en una expectación horrible de juicio y de la ira de Dios. Porque Dios está con los justos. ¡Gloria a Dios! Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Porque miden a la gente. Dicen, ¿qué me va a enseñar a mí? Este pobretón, este ignorante, ¿qué me va a enseñar a mí? Se burlan
pero no saben que tenemos la palabra verdadera, más confiable, porque Dios es nuestra esperanza. Pobre de la gente que confía en el dinero, pobre de la gente que confía en su salud, pobre de la gente que confía en sus posesiones, porque eso se les van inmediatamente si Dios quiere. Pero los que esperamos en Jehová recibimos nuevas fuerzas a través de la tribulación, del problema, de la situación. Y la gente tiene un mal pensamiento. Dicen, no, si Dios estuviera con él no le fuera tan mal. No, si Dios no estuviera con nosotros no siguiéramos de pie. Esa es la diferencia. Jehová es nuestra esperanza. Y los que no creen en él, pues no saben esperar en Dios. Porque dicen que no hay. Entonces no esperan a nadie. La tumba es su destino final. Pero los que esperamos en Dios no, sabemos que nos vamos a levantar. Y luego dice el verso 7 para cerrar. Oh, dice, que de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Tanto de la Sión celestial, la cual es a donde la que está en el cielo, esa Sión divina, esa Jerusalén que está preparada para nosotros, de donde vendría el Mesías, pasando por la Sión terrenal, de donde salió el Evangelio, es decir, la morada de Dios en la tierra. Fíjense, que de Sión saliera la salvación de Israel. Y de Sión iba a salir la salvación, porque de ahí de Jerusalén salió el Evangelio de los discípulos. Vea, ¿para qué? Para que los cautivos, los ignorantes, los que no tienen esperanza, los que no encuentran la puerta, los que no encuentran salida, los que no saben por dónde caminar, los que no saben que hay un Dios verdadero que tiene una vida eterna para ellos, puedan ser salvos. Subraya ese verso. Que de Sión saliera la salvación de Israel. El Evangelio. De eso está hablando David. De que de Sión iba a salir el Evangelio. Esa palabra eterna que Dios tenía desde el principio. Y luego fue revelada por medio de ¿quién? De sus santos profetas. Por la Torá y luego por los santos profetas. Y después por los discípulos con el Evangelio de Jesucristo. Y después el apóstol Pablo. De Sión salió la salvación. Por eso les dijo a sus discípulos, primero prediquen aquí. Entonces, Dios te bendiga, Dios te ayude. Platica de una manera respetuosa, con amor, en aquella gente que duda de Dios. Ten una charla que sea constructiva. Oye, ¿por qué piensas que Dios no existe? Y ponle ejemplos triviales. Enséñale el funcionamiento del cuerpo, enséñale el asunto de los astros, enséñale el día a día, el asunto del sol, de la luna, de las estrellas, de la rotación de la tierra, para que vean que no van a poder dudar de la existencia de Dios. Y ya si lo dudan es porque no pueden razonar las cosas que Dios nos pone a la mano para ser bendecidos. ¿Por qué no pueden parar la muerte nadie? Si nadie se quiere morir. Porque es un designio de Dios. Dios ordenó que iba a ser así. Entonces, y es tan clara, ¿no? Entonces, yo te aconsejo que hables con esas personas y los motives y tú te prepares más para tener muchos más elementos para poder ganarnos almas para Cristo. Dios te bendiga. Serie de los Salmos con todo.